2 de la mañana, que continuamos en la sintonía de la Radio Canaria hasta las 10 de la mañana en una jornada en la que vamos a hablar también de economía. La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha mostrado su preocupación por la caída del número de empresas, principalmente comercios minoristas, a pesar del crecimiento de ventas y el empleo en el primer semestre. En el último año han cerrado 203 comercios y desde la pandemia se han perdido más de 12.000. La crónica es de Yasmina Carrillo. Aunque los indicadores generales muestran una evolución positiva, con un crecimiento interanual cercano al 7% en junio y un avance del 3,7% en el primer semestre, la realidad estructural del comercio presenta claros signos de fragilidad. Desde el año 2018, el número de empresas no ha parado de descender y solo en el último año han cerrado 203 comercios, la mayoría de ellos minoristas. Según Lola Pérez, directora general de la Cámara de Comercio, esta situación se agrava si se observa que hasta finales de junio habían 12.399 comercios, una cifra inferior a la que había en el peor momento de la pandemia. La caída viene desde el año 2018 y no ha parado de descender. Hubo un bajón importante con la pandemia, pero incluso ahora mismo estamos por debajo de la cifra pandemia. O sea, es decir, en el primer trimestre del 2020 cayeron los comercios, el número de comercios a 12.600 y ahora mismo hay 12.399, menos comercios que los que había en el momento peor cuando estaba todo cerrado con la pandemia. Desde el ámbito económico, aunque se mantiene el crecimiento, hay una ligera desaceleración. Así lo reflejan indicadores como la confianza empresarial o el crédito para la primera vivienda. Aún así, el director general de Caja 7, Luis Alberto Díaz, ha destacado que apostar por el comercio minorista es apostar por la solución dentro de la economía local. Apostar por el comercio minorista es apostar por una parte de la solución. Y creo que el comercio no solo vende, sino también emplea, crea y sostiene la economía local, generando riqueza, generando cohesión social e identidad propia. Pese a esta negativa, las previsiones para el verano son buenas. El 86% de los comercios mantendrá el empleo y más del 70% conservará precios estables. Sin embargo, la Cámara ha insistido en la necesidad de apoyar al sector comercial con políticas eficaces, promoviendo la digitalización y la competitividad del pequeño comercio. Y de economía vamos a seguir hablando. Además, hoy tenemos el lujo de que esté con nosotros aquí en la radio José Miguel González, economista, director de consultoría de Corporación 5, economista de cabecera de esta casa. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eva. Además, vamos a aprovechar que te vas de vacaciones y digo, bueno, porque esté un ratito por aquí por la radio. Sí. Vamos a intentar desconectar unos días en este mes y bueno, y como siempre entramos en directo dentro del informativo de las 9, pues bueno, me parecía oportuno también que ante la invitación de venir al estudio, claro, pues bueno, que siempre es agradable una conversación cara a cara. Fíjate que lo hablábamos fuera de antena, porque hoy es la pregunta que hemos hecho a los oyentes, si son capaces de desconectar en vacaciones, si dejan el móvil, cómo lo hace. Una persona que está todo el día mirando números, la economía mundial, la economía de las islas, ¿cómo desconecta? Y si es posible. Bueno, yo creo que no es sano desconectar al 100%, salvo porque el día es lo suficientemente largo como para poder estar desocupado, porque al final incluso hay que aburrirse, hay que poner tu ocio a la máxima expresión y mientras está ese ocio, pues obviamente ahí no vas a estar consultando ni WhatsApp, claro, ni correo. Pero siempre yo tengo la costumbre de no irme a la cama sin leer los mails, entonces a última hora de la tarde o de la noche ya empiezo los mails y lo que te decía antes fuera de micrófono, tenemos un código interno entre los compañeros que el código verde es un mail en el que tú lo administras, el código naranja es un WhatsApp y el código rojo es, por ejemplo, que Trump levante el teléfono y tengamos que hablar con él, pues es la llamada. Esperemos que no nos llame, porque además no creo que traiga buenas noticias. ¿Y la economía descansa? ¿Se nota estos meses algo que diga, bueno, hacemos un parón como el curso escolar o es a final de año? ¿De alguna manera el verano se nota algún descanso? Todo lo contrario, es decir, lo que descansa es el ritmo de la política, que normalmente influye mucho el de las administraciones dentro del ámbito de la economía, pero dedicándonos a lo que nos dedicamos, que es principalmente a hacer el sector servicios de mercado, pues obviamente aquí no solo descansa, sino que se potencia. Antes hablabas del comercio. El comercio minorista está muy relacionado con el ámbito del turismo, por ejemplo, el propio sector hotelero y hostelero, la restauración, pues bueno, son lugares que es su campaña de Navidad, llamémoslo así. Entonces, es difícil que desconecte. Es cierto que desde el punto de vista de las inversiones, viabilizarlas, la burocracia, pues ahí hay algo más de distancia,
pero lo que sí es cierto es que la propia actividad económica, por fortuna, no baja. Y digo por fortuna porque la economía no es solo generar renta, redistribuirlas, el empleo, y para que las personas se puedan ir de vacaciones y tener algo de ahorros es necesario que exista economía el resto del año, y es en lugar de, hay una equivalencia en economía que es ahorros igual a inversión, es decir, en lugar de ahorrar, que es lo que estás haciendo durante los 11 meses restantes del año, pues en ese momento lo inviertes. Lo inviertes o bien en ocio, o lo inviertes en otras vicisitudes que creas más convenientes. ¿Y en qué situación estamos? Ustedes, nosotros llamamos todas las mañanas a Edgar Cedrés y nos da la previsión del tiempo. Ustedes dan la previsión de la economía. Sí. Cuando comienza el año se dan unas cifras. ¿Vamos con ese crecimiento? ¿Cómo estamos ahora mismo? Sí, por ahora estamos en el entorno del 3% para cerrar 2025. Da la sensación de que hablar de un 3% es una tasa de baja, una tasa de Producto Interior Bruto bajo, y todo lo contrario, son fantástico. Lo que ocurre es que aquí también hay que entender de dónde venimos. Es decir, si alguien de otro planeta viniera y analizara los parámetros macroeconómicos, y dice, bueno, ustedes están creciendo menos que el año pasado y mucho menos. Claro, es que hay que explicarle que en 2020 una quinta parte de nuestra economía se detuvo. No desapareció, sino que se detuvo. Y claro, reactivar esa quinta parte, pues es como cuando tú hundes un balón, aprovechando el componente vacacional, cuando tú hundes un balón de playa dentro de la piscina, rebota y mucho y salta bastante. Después ya cuando vuelve a caer, ya el rebote es menor. Bueno, pues en la economía la teoría de ciclos va de eso. Es decir, después de una gran caída hay una gran recuperación. Repito, hay una gran recuperación, además en los mismos sectores, porque no hubo una destrucción de la capacidad productiva. Por ejemplo, en el caso de La Palma con la erupción volcánica, ahí sí que hubo una capacidad minusvalorada por parte de la actividad económica, porque habían lugares en donde no podías plantear determinados tipos de actividades, y entonces estamos en ese trayecto, es decir, vamos creciendo, seguimos en el número de los positivos, creciendo, pero a tasas desaceleradas. Y eso lo único que hay no es ni ser de pájaro de mal agüero, ni dar malas noticias, sino advertencia. Oiga, si usted deja que la economía vaya por sí misma, pues resulta que se va a alentecer, se va a estabilizar y a lo mejor puede caer. Claro, si a eso después le incorporamos, pues tema, lo hablábamos también, lo de los aranceles norteamericanos, el crecimiento subjetivo de la economía en su coste se refiere, pues bueno, pues en lugar de seguir creciendo a tasas desaceleradas, pues profundizas en esa desaceleración. Preguntémoslo a los alemanes o a los franceses cómo están económicamente, que son, sobre todo los alemanes, parte del suministro que nosotros tenemos de demanda externa. Bueno, pues todo ese tipo de contexto lo tienes que analizar para que tú, en lugar de sentarte y tener la vida contemplativa y decir que bien vamos, pues decir, oiga, vamos bien, pero como bien decía, el pronóstico meteorológico para saber si nos ponemos camiseta o paraguas. Bueno, pues en el pronóstico económico es algo similar, para ver si nos ponemos camiseta o paraguas también. Y ustedes en Corporación 5 son demandados por las islas, las diferentes administraciones para informes de cada una de ellas. ¿En esto se puede separar? ¿El crecimiento de Canarias se puede separar por islas? ¿Cómo va cada isla? Sí, mucho. Además, hay un componente demográfico común, es decir, envejecemos demográficamente, el tradicional concepto de pirámide poblacional es algo más romántico que real. Ya las pirámides en demografía en los países desarrollados y en Canarias en particular no es cierto, es un rombo y se va a convertir en una pirámide invertida. Y después hay un componente que junto al envejecimiento hay una tasa vegetativa en negativo, por encima del 100% en los últimos 20 años, pero también asistimos a un incremento de la demografía. Entonces, ¿cómo se casan esas tres cosas? Bueno, pues a través del ámbito de la inmigración. Eso es algo común en donde es más vital en las islas de la provincia oriental, sobre todo Lanzarote y Fuerteventura, y algo más elentecido pues en las denominadas Islas Verdes. Desde el punto de vista económico eso se nota. El PIB per cápita en Lanzarote es el mayor de toda Canarias, seguido de Fuerteventura, mientras que La Palma, Gomera y Hierro pues están muy por debajo de la media. Entonces, al final, el componente demográfico también te está diciendo el atractivo económico
económico que tiene cada una de las islas y porque su distribución sectorial es completamente diferente. Es decir, la administración pública es uno de los principales empleadores en las Islas Verdes, mientras que en las islas no capitalinas de la provincia oriental es el ámbito de la economía de servicios de mercado principalmente. Y eso también, pues entonces Gran Canaria y Tenerife son las más equilibradas, llamémoslo así, están en la media de todos porque también su distribución sectorial es algo más equilibrada que el resto. Hace unos días conocíamos los datos del paro. Hablando del empleo, la COE afirmaba a principios de año que para 2025 se esperaba una ralentización del crecimiento del empleo. ¿Se cumplen esas previsiones? Sí, es lo que decíamos antes, es decir, se sigue creciendo positivamente, se sigue creando empleo, porque la principal motivación de la creación de empleo es el propio crecimiento económico. Nadie contrata si no le hace falta contratar, independientemente si el contrato es barato, caro, si el salario mínimo interprofesional está por arriba o por abajo. El hándicap en las relaciones laborales, el del mes de julio hay que saber leerlo en el sentido de que lo negativo, tanto en cotizantes a la seguridad social como en incremento del paro, viene motivado por la finalización de los contratos, sobre todo de la administración pública relacionado con la docencia. Y a partir de ahí hay un dato que como analistas de mercado de trabajo intentamos conseguir, pero que no hay manera, es el número de horas que se trabajan, es decir, los famosos fijos discontinuos, los famosos contratos a tiempo parcial, son una sustitución más o menos natural de los antiguos obras y servicios, que siguen coexistiendo, pero a mucha menos intensidad. Pero es importante conocer si ese contrato fijo discontinuo es a jornada completa o simplemente que se activa o se desactiva. Y ese dato al final pues es lo que te da también pie a pensar que hay más empleo, pero a lo mejor es porque está más repartido, no es tanto porque objetivamente hay muchas más personas trabajando, pero tal vez desde el punto de vista de las jornadas no se viene reflejando en la misma intensidad. Antes lo mencionabas, la situación del exterior, que a veces lo vemos lejos, cuando uno incluso nos llega un mensaje de ¿para qué están hablando de Estados Unidos? ¿Para qué están hablando de Europa? Hablen de aquí, pero es que al final todas estas situaciones nos afectan. Esa situación geopolítica que vivíamos hace unos años sigue, y cada vez peor la situación de Oriente Medio, los aranceles de Trump. Todo eso puede lastrar nuestra economía. Si le afecta a los Estados Unidos, que es, como decía Vicente Verdú en su libro, un planeta americano en sí mismo, imaginemos lo que nos afecta a islas, en donde la conectividad es la principal razón. Conectividad no solo de personas, sino de mercancías. Claro que afecta, es decir, miremos la etiqueta de los productos que consumimos y analicemos dónde están ubicados, que entiendo que desde un punto de vista realista se puede apostar por incrementar la producción local, por supuesto, pero no va a ser suficiente como para abastecer toda la demanda y por lo tanto tendrás que necesitar input. Bueno, el propio combustible para mover nuestros vehículos. Y ese es la principal variable. Las propias personas que vienen a visitarnos, que viven en países en donde aparece una modificación en los precios de su energía y por lo tanto que aparece una modificación en su poder adquisitivo y nos ven implementados. Y los propios conflictos geopolíticos, que aquí es triste lo que puedo decir, pero no es menos cierto, que es que conflictos geopolíticos en Medio Oriente terminan por beneficiar, si así se puede expresar de esa forma, pues los flujos de turistas. Pues, por ejemplo, en lugar de irse a Turquía, Egipto y alguna otra ciudad del norte de África, en el Mediterráneo, pues deciden venir a Europa, y Europa es Canarias. Entonces, claro que nos afecta y mucho, y repito, porque hay dos condicionantes de la sociedad canaria en general, de Canarias en general, que es que somos vulnerables, porque somos chiquititos, al final las economías descalan, economías no es mucho, y somos dependientes en donde cuando analizamos lo que decíamos al principio de los ciclos, cuando crecemos más porque rebotamos más rápido, pero cuando nos hundimos también nos hundimos. Nos cuesta más salir. Hay cuestiones que son más cerquita de casa. Bueno, en la casa de todos, hablando de casa, la vivienda está lastrando también la economía de los canarios y canarias, porque esto no para. Ayer conocíamos los datos, casi imposible, aunque es verdad que siguen vendiéndose casas. El alquiler, todo eso también nos perjudica a la economía local. Y no solo no perjudica, sino que es un bien esencial de integración social, que es un lugar donde vivir. Aquí tenemos varios problemas. No es monopólico de Canarias el precio de la vivienda, pero lo que sí es monopólico es la posibilidad de poder solucionarlo.
Y eso, aunque parezca una idea feliz de muy poco recorrido, es cierto. Aquí en Canarias, antes del 2018, se hacían unas 10.000 viviendas al año, en donde prácticamente un 10%, unas 1.000, redondeando mucho el dato, eran viviendas de protección oficial, o sea, viviendas de precio asequible o alquiler asequible. Ahora no llegamos a 1.000. Entonces, en 2018, haciendo prospectiva y analizando, ya se decía, oiga, tenemos aquí un gap, un intervalo de 100.000 viviendas, tengan cuidado que los mercados normalmente las brechas las suele cerrar vía precios. Es decir, aquí yo no estoy de acuerdo con aquellas personas que argumentan que estamos ante una burbuja. Las burbujas normalmente es cuando hay oferta suficiente y la demanda no para. ¿Por qué? Porque eso pasó antes del 2008, recordemos. La cantidad de casas que luego quedaron ahí a la mitad, Claro, por todo porque el sector de la construcción. el acceso al crédito era prácticamente por respirar, ya te daban un crédito ya no solo del 80% del valor de la vivienda, sino del 100%, y después ya te podías adquirir el vehículo y el mobiliario, y eso al final, como yo digo cuando a mí me preguntan, oiga, ¿qué pasó en 2008 con cuál es la razón de la crisis del 2008? Digo, oiga, que alguien quiso cobrar lo que se le prometió. Y Claro, cuando fue a reclamar lo que se le prometió, no había nada detrás, ¿no? La famosa subprime. Eso es uno de los claros ejemplos de cómo nos puede afectar algo que pasó en Lehman Brothers en Estados Unidos y terminó por afectar pues al sector de la construcción, en donde llegamos a una tasa de paro del 33%. Entonces, eso, cuando dice, oiga, ¿por qué hablamos de fuera? Bueno, Claro. porque nos afecta. Entonces, en la actualidad lo que hay es una escasez de oferta. Pero la demanda sigue necesitando, lo decíamos antes, hay un incremento demográfico donde va a vivir la gente. Y después tenemos problemas desde el punto de vista de la integración laboral, porque las personas, hombre, no es que quieran vivir a 2 minutos de su puesto de trabajo. Pero tampoco a 1 hora y teniendo en cuenta cómo están las carreteras, claro, ¿no? y después sí tenemos pues esa conciliación mejorable de el turno partido, todo ese tipo de cosas en donde las empresas se han puesto manos a la obra a renegociar condiciones de trabajo para evitar esa fuga, que la fuga no viene por otra cosa, sino, oiga, es que yo trabajo para vivir. De lo contrario es que no puedo seguir trabajando porque todo lo que estoy cobrando me lo destino al transporte o me lo destino al alquiler. Entonces, aquí lo que hay es que construir viviendas. Ese es algo tan sencillo, empezando desde los ayuntamientos, que es habilitando suelo, y al final ahora hay una buena oportunidad con esa modificación, que no es una modificación novedosa de la Reserva de Inversiones en Canarias, del régimen económico fiscal, que se puede destinar a la construcción de viviendas, que eso ya existía. Bien, eso ya existía cuando se le acusó a la propia RIC de inflar los precios de la vivienda. Oiga, en Teruel no había RIC y también los precios de la vivienda subieron. Bueno, pues ahora hay una nueva, al menos hay canalización financiera como para poder llevar a cabo actividades que no serán inmediatas, porque una vivienda desde que se planifica hasta que se pone llave en mano tarda entre 3 y 5 años. Por lo tanto, vamos a pasarlo mal durante 3 y 5 años y ahí las administraciones tienen que ponerse manos a la obra, vamos, desde ya. José Miguel, antes de despedirnos, porque nos queda poquito tiempo, los presupuestos que no están, esto también hace que ni siquiera, al no estar los nacionales, también los canarios dependen de ellos, lo que hablamos siempre de depender del exterior, esa incertidumbre. La incertidumbre no es tanto porque no hayan fondos, porque eso no existe. Es decir, hemos vivido en otras partes de nuestra historia económica sin presupuesto, con prorrogado, y lo estamos haciendo en la actualidad. Y hay mucha gente que dice, oiga, pues tan mal no nos va. Claro, el asunto es que cuando intentas modificar algo o que aparezca una nueva necesidad o simplemente el financiar lo acordado, te cuesta Dios y ayuda. Yo, más que la existencia o no de presupuestos, que es un instrumento esencial, es la estabilidad o inestabilidad de los gobiernos. Es decir, si tú no tienes presupuestos, pero tienes al menos la seguridad que cualquier modificación legislativa la puedas llevar con ciertas garantías, perfecto, porque eso es tiempo. Y obviamente a la economía lo que no le sobra es el tiempo. Claro. Gracias por estar con nosotros, no hoy, toda la temporada, y ojalá sigamos contando contigo, porque además siempre nos lo cuentas de una forma tan didáctica y para que todos los podamos entender. Bueno, para los que no lo sepan, son tantos los que cuando hablamos de José Miguel dice, fue profesor mío. También. José Miguel González, economista, director de consultoría de Corporación 5. Insisto, gracias por estar hoy y por estar durante toda la temporada con esos apuntes económicos que nos aclaran y que nos dan las claves para entender un poquito
A veces cuesta entender un poquito cómo funciona nuestra economía. Gracias. Gracias a ustedes, a la audiencia. Y el 1 de septiembre, si lo consideran, pues entraremos con la agenda. Además que arrancamos el 1, no hay... No, el 1 y lunes, no hay o sea, que es la agenda, sí. y ya el martes 2 los datos del paro, o sea que... Los que nos toca trabajar todo el mes de agosto, digo, bueno, nos toca agosto, pero ya el 1 lo cogemos de otra manera. Ahora los que vienen es, como dices tú, lunes 1 de agosto y a ponerse las pilas. Gracias. Venga, un saludo. 8:26.